Muy buenos días, un placer de compartir esta jornada con un grupo de amigos. Debo agradecerle a la empresa Tecnomil la invitación para poder ser disertante en esta oportunidad y un gran abrazo a mi amigo Juan Carlos Vaca, que es el moderador de esta jornada. Como el título lo indica, vamos a hablar de malezas resistentes y como a mí me gusta mencionarlo, las malezas resistentes son emergentes de un sistema mal manejado. Durante los últimos 78 años hemos estado utilizando herbicidas para el control de las malezas y las malezas continúan siendo un problema. Esto nos está indicando que realmente los herbicidas deben ser una herramienta más para ponerlo en una planificación para el control de malezas. Esta presión de selección que hacemos todos los años utilizando en forma intensa los herbicidas ha generado que de 2 a 3 biotipos resistentes aparezcan todos los años y se confirma su resistencia a un herbicida y en muchos casos a múltiples herbicidas. No tenemos nuevos mecanismos de acción, es lo que tenemos hoy nada más. Por lo tanto, tenemos la imperiosa necesidad de cuidarlos. Y no hay nuevos mecanismos de acción en el corto plazo para que estén en el mercado. Hay un montón de investigación dando vuelta, hay productos que están en este momento evaluándose, pero para que lleguen al mercado comercial capaz que pasen 3 o 4 años. Por lo tanto, tenemos la imperiosa necesidad de trabajar con lo que tenemos. Por lo tanto, debemos cuidar esa caja de herramientas que son los herbicidas. El cuadro de situación de Argentina se resume en este gráfico, que es lo que organiza todos los años la REM de APRESID, donde se muestra claramente esta curva que a partir del año 2001, con la llegada del sorgo alepo resistente al glifo en la zona de Salta, no dejó de crecer. Y es lo que realmente nos preocupa, porque son cada vez más las malezas que aparecen con resistencia y los diferentes colores que ustedes tienen en ese gráfico marcan a qué familias de herbicidas se han generado en esta resistencia. Y tenemos hoy malezas que son resistentes al glifosato, que son resistentes a la familia de los inhibidores de la ALS y malezas que son resistentes esas mismas al 2,4-D. Y tristemente seguimos aumentando biotipos resistentes. Las últimas investigaciones que hay en el mercado están hablando ya del potencial resistencia que están generando Amaranthus a las aplicaciones postemergentes de los inhibidores de PPO, que son hoy la familia emblemática en el control del yuyo colorado. Nos basamos normalmente, para el control de malezas, históricamente nos basamos en un trípode o un banco con 3 patas, donde se hablaba del control cultural, donde se hablaba del control mecánico, donde se hablaba del control químico. A mí me gusta agregarle una más y tiene que ver con el tema de prevención. Uno de los primeros inconvenientes que observamos con la proliferación de malezas, entre ellas yuyo colorado, tiene que ver con la acción del hombre. Y las máquinas trilladoras son las principales responsables de trasladar semillas de un lugar a otro. Tenemos 2 publicaciones que están en internet que salieron desde la Estación Experimental de Manfredi, en el cual yo soy coautor junto con el ingeniero Bragaccini, que habla de este tema y da una serie de pasos de cómo limpiar una máquina cosechadora para tratar de disminuir esta dispersión de semillas. Hablamos de, justamente, esto es lo que se ve normalmente en el campo, lotes que tienen una presión relativamente baja de Amaranthus. Después que esa máquina pasa a trilla, lo que hace es limpiar muy bien el grano que va a la tolva y toda la basura que cosechó, entre ellos la semilla, se distribuye uniformemente sobre la superficie del suelo. El control mecánico es una herramienta sumamente importante de considerar, sobre todo en todas nuestras zonas que tenemos problemas serios de sorgo alepo resistente. Y la única posibilidad que tenemos concreta de empezar a disminuir este impacto es trozando estos órganos de reserva que tiene la planta, que son los rizomas. Si no logramos trozar rizoma, es muy difícil que podamos sacar adelante el control del sorgo de alepo. Son máquinas que no perturban el suelo, son discos de corte, que es como un cuchillo que yo clavo en el suelo, por lo tanto no se invierte pan de tierra, no se saca el rastrojo que está en la superficie. Lo otro que hablamos es el control cultural. Y dentro del control cultural hay una serie de herramientas que tenemos que considerar. Y todo depende de la toma de decisión que hace el productor junto con su técnico. Y no tiene costo.
O sea, estamos hablando de, por ejemplo, utilización de cultivos de servicio previo a la siembra, que es lo que estamos mostrando en esta foto. O sea, maíces que tienen en el mes de junio, cuando se cosechan, o julio, problemas seriosísimos de maleza. Si volamos antes con un cultivo de servicio, vamos a lograr que ese maíz salga y no tenga esa presión de maleza que nos obliga a hacer dobles golpes. Lo que se ve en la foto de la derecha es ese cultivo de servicio que ya se quemó, los rastrojos y las chalas del maíz y la soja naciendo. Esto era impensado hace 15 años atrás en Córdoba. O sea, que son avances que creo que el productor ha reconocido y van a seguir creciendo el número de hectáreas con este tipo de prácticas. Entre ellas también está la fecha de siembra, la distancia de siembra entre hileras, los cultivares que sean competitivos, la calidad y tamaño de la semilla y el manejo de la fertilización. Son todas prácticas que hacemos para favorecer el desarrollo del cultivo y que este desarrollo del cultivo impacte sobre el desarrollo de la maleza. El control químico también es una pata muy importante, pero no podemos seguir pensando en usar gratuitamente herbicidas en forma discriminada. Tenemos que tener, como dice ahí, una hoja de ruta. Esto significa que yo debo planificar el uso de los herbicidas en función del problema que tenga el lote y debo ser consciente que debo trabajar en mezclas de herbicida y debo rotar los mecanismos de acción cada vez que roto los cultivos. Esta es una forma de disminuir la presión de selección, por lo tanto, demorar la aparición de biotipos resistentes. Todo esto comienza por una punta. Podemos hacer las cosas bien con todas estas herramientas que les he mostrado antes, combinando distintos métodos de control si tenemos un buen diagnóstico. ¿Qué significa un buen diagnóstico? Tenemos que tener claro, lote por lote, qué es lo que hay y tratar de darle un valor, cosa de que yo sepa cuáles son los lotes que tengo complicados y son los lotes que voy a tener que poner la mayor esfuerzo para controlarlos a las malezas, o lotes que realmente están tranquilos y voy a tener que tomar precauciones de una forma de prevención para evitar que ingresen malezas que me cuesten mucho más dinero después erradicarlas. Por lo tanto, el diagnóstico es por donde debemos empezar. Ese diagnóstico me va a generar la ruta para la planificación del manejo de herbicidas adentro de los lotes. Y esa planificación va a integrar distintos procesos. Puede haber necesidades de cultivo de cobertura, puede haber necesidades de achicamiento de líneas, puede haber necesidades de diferimiento de fecha de siembra. Lo que vamos a ver ahora es, pensando en un problema serio de malezas, cómo podemos, en 4 pasos, qué tenemos que considerar para tratar de controlar la problemática de la maleza. Y el paso número 1 es empezar limpio y continuar limpio. Por eso hablábamos de los cultivos de cobertura, por eso hablábamos de conocer los patrones de germinación y qué vamos a hacer con las malezas antes que tengamos que sembrar, que después lo vamos a tomar específicamente al final con unos ejemplos. Pero cuando hablamos de cultivos de servicio, hablamos justamente para evitar este tipo de inconvenientes que son comunes en el centro-norte de Córdoba. Se hace maíz para generar rastrojos, se hace maíz para generar residuos en la superficie, llega la temporada de viento y esos residuos quedan en cualquier otro lado menos del campo. O este otro inconveniente, cosechamos los maíces y nos encontramos con poblaciones de malezas sumamente grandes, viejas, rusticadas, que nos obligan a intervenir con un paquete de herbicidas sumamente grande, muchas veces con doble golpe para poder controlarlas. He sabido que los cultivos de servicio impactan de sobremanera en la germinación de las malezas y son grandes competidores. Trabajos que yo realicé en Estados Unidos en el año 90 ya mostraban que a medida que aumentábamos los niveles de rastrojo, teníamos un impacto sobre la germinación de yuyo colorado. Esto que tenemos acá es una bandeja sin cultivo de cobertura y a medida que giramos en contra del horario del reloj, va aumentando el nivel de rastrojo sobre la superficie de la bandeja e esto impacta sobre los nacimientos de colorado. Trabajos realizados por un amigo, Eduardo Cortés, en la Universidad de Esperanza, mostraba claramente que con los niveles de rastrojo en la superficie se podía impactar de sobremanera en el nacimiento de equinocloa, que es un problema muy serio también en toda la zona húmeda de Córdoba. Y se veía claramente que yo pasando los 4.000 kilos prácticamente estoy teniendo una disminución casi del 70% de los nacimientos de esta maleza. De hecho, sirven
estos son resultados de 3 años de trabajo que hicimos en un proyecto en la universidad, donde sobre distintos cultivos de cobertura, y este es un promedio de las malezas que estaban en todos ellos, veíamos que los cultivos de servicio sin uso de herbicida suprimían un 90% la cantidad de materia seca de malezas dentro de los lotes. O sea, realmente funcionan y nos dan un margen muy interesante para incorporarlo en aquellos lugares donde yo tengo problemas sumamente serios de maleza o en aquellos sectores periurbanos donde podría disminuir el uso de herbicidas con estas prácticas. Otro de lo que habíamos dicho es conocer cuándo germinan las malezas y cómo son los flujos de germinación. Esto es un trabajo que hicimos en el año 19-20 con Amaranthus hybridus, donde se ve claramente al inicio de la temporada de primavera 2 flujos de germinación muy marcadas, pero lo que es muy importante es cuando nosotros esto lo ponemos acumulado, y en ese acumulado vemos claramente que tenemos 40-45 días para tomar decisiones en esta maleza. Esos 40 días son sumamente clave para, por lo menos, tratar de demorar o de impactar en el nacimiento de más del 90% de la población. Entonces, esa es la fecha clave, es donde tenemos que estar trabajando, donde tenemos que tener la presencia de todas las herramientas y las decisiones que tenemos que tomar en el campo. Un ejemplo con una gramínea, este es el caso de Leucinia indica también para el mismo año. A diferencia de Amaranthus, es mucho más prolongado los flujos de germinación de esta maleza. Y cuando uno ve el acumulado, encuentra esto, y cuando uno marca la casilla donde debe intervenir, prácticamente son más de 2 meses que tenemos que estar precavidos con esta maleza. Por lo tanto, estos 2 ejemplos muestran a las claras que necesitamos tener una idea concreta qué maleza hay en el lote, cuándo esas malezas empiezan a germinar, cómo van a ser la acumulación de flujos de emergencia y dónde tenemos que estar interviniendo nosotros. Por supuesto que estos flujos de emergencia pueden ser variables en el año, ya que las malezas son las principales sensoras de las condiciones ambientales. Si ha habido invierno más frío o más cálido, o si ha habido lluvias más tempranas o más tardías, las malezas son las primeras que lo toman en consideración y en función de ellas arman su estrategia para ocupar un espacio. El segundo paso, no menos importante, elección de cultivos y fecha de siembra. Entonces, si yo sé que tengo determinada maleza en el lote y sé cuándo esas malezas nacen, tengo que considerar entonces qué cultivo me conviene para las tecnologías que tenemos hoy para controlar las malezas, soja o maíz, y qué fecha de siembra más me conviene, o una siembra temprana, o correr fechas de siembra, venirme una siembra más tardía. Entonces, lo que queremos graficar acá es justamente sobre los flujos de nacimiento de Amaranthus que aparecen desde octubre a mediados de noviembre. Si yo siembro mi soja en el medio de los flujos de emergencia, cualquier escape que haya de malezas, voy a estar obligado a repasar el lote con productos que normalmente son caros y la eficiencia no es buena si no tomamos a la maleza muy a tiempo. Por lo tanto, lo más conveniente, si el lote es problemático, es justamente diferir esa fecha de siembra hasta mediados de noviembre, como para poder escaparnos a todos los flujos de emergencia de esta maleza en la etapa temprana del cultivo. El otro flujo de emergencia aparece también casi a fines de noviembre, principio de diciembre. Entonces, podría ser un lote muy complicado con la problemática de Yuyo Colorado, pensar en un cultivo de maíz que yo perfectamente alrededor de mediados de diciembre puedo estar sembrándolo en Córdoba, una vez que he acumulado humedad en el perfil del suelo, y prácticamente estoy saliendo de la cantidad de nacimientos de Amaranthus dentro del cultivo. Entonces, el cultivo y la fecha de siembra juegan un papel decisorio o juegan un papel importante en la toma de decisión. El otro paso, debo tener en claro que el mayor esfuerzo que yo haga desde el punto de vista agronómico para lograr que el cultivo se implante y crezca, eso significa realmente un logro muy grande para el control de las malezas. Tengo que tener en cuenta que tengo que seleccionar híbridos que tengan una tasa de crecimiento inicial alta, que realmente me permitan rápidamente cubrir el surco. Debo acercar hileras en los lotes complejos. ¿Para qué? Para que lo antes posible ese surco se cierre. Debo elevar la densidad dentro de los parámetros que pueda, también para generar mayor competencia al nacimiento de maleza. Y debo fertilizar al arranque del cultivo, debo curar semilla y sobre todo
esa semilla curada tiene que tener un alto energía germinativa y poder germinativo, y en los lotes que voy a utilizar una presión alta de herbicidas, debo tratar de utilizar la semilla de mayor peso de 1000 semillas posible. En definitiva, necesito un cultivo sano con una tasa de crecimiento muy grande. Si el cultivo cierra el surco rápidamente, es el mejor herbicida postemergente que tenemos para frenar el desarrollo de la maleza. La distancia hoy que está tomando el productor es de 35 centímetros en trilera en soja, nos parece correcto, nos parece bien, es una de las primeras opciones que tenemos que no demandan una inversión muy grande. Este es un ejemplo claro de cómo impacta esa distancia de surcos en el nacimiento del yuyo colorado. Esto es Amaranthus palmeri en Estados Unidos. Este es un trabajo hecho por el doctor Kevin Bradley, donde muestra claramente, sin uso de herbicidas, que si yo achico las distancias de siembra, impacto sobre el desarrollo de la maleza. En este caso, siembras a 75 centímetros, teníamos una presencia muy importante de Amaranthus, alrededor de cerca de las 16 plantas por metro cuadrado. Cuando esta siembra se venía a la mitad, prácticamente el número bajaba a mucho menos de la mitad, estábamos hablando de casi 6 plantas por metro cuadrado, y cuando la siembra era 19 centímetros, veníamos a 2 plantas por metro cuadrado. O sea, eso era el efecto de la competencia del cultivo y la capacidad del cultivo de cambiar la calidad de luz que llega al fondo del surco, por lo tanto, inhibir la germinación de Amaranthus palmeri. Esto es lo que hablábamos de estructura del cultivo. Este es un ejemplo claro de un cultivo que tiene una tasa de crecimiento inicial muy grande, el que está a la derecha de esa línea de puntos amarilla, y una soja de desarrollo normal a la izquierda. Entonces, si mi objetivo es trabajar en el control de las malezas de un lote complejo, la soja de la derecha me va a dar mucho más beneficios que la soja de la izquierda. Y si esa soja de la derecha yo la siembro a 35 centímetros, hoy estaríamos viendo en esta instancia un surco totalmente cerrado y empezaríamos ya con el cultivo a trabajar en el desarrollo de la maleza. El cuarto paso, la utilización de herbicidas residuales y de superponer herbicidas. Hoy, más que nunca, los trabajos que tenemos desarrollados en los últimos 5 años nos muestran claramente que cuando yo superpongo herbicidas, mezclo herbicidas y superpongo, mejoro en forma sustantiva los controles, y mucho más que esto me permite tener una mayor persistencia de los herbicidas en el suelo y controlar por mucho más tiempo que si utilizo un herbicida solo, así le aumente la dosis. Tecnomil tiene este listado de productos a la venta. Este es lo que me ha alcanzado la empresa. Estos son los herbicidas que están disponibles hoy en el mercado. Entonces vamos a ver a través de una serie de ejemplos un poquito más adelante cómo podemos posicionarlo en los distintos usos cuando tengamos que tomar decisiones para manejar las malezas dentro de alguno de los cultivos. Otro tema que no es menos importante. Cuando yo tengo el diagnóstico del lote, tengo que tener presente qué presión de malezas tengo. Normalmente hablamos de una presión baja, media o alta. En una presión media en yuyo colorado estamos hablando de arriba de las 350 plantas por metro cuadrado. Nuestros ensayos siempre están orientados a trabajar en condiciones realmente forzosas para los herbicidas, las mezclas de herbicidas, y tratamos de trabajar con poblaciones relativamente de medias a altas, más bien altas, o sea, con más de 750, 800 plantas de yuyo colorado por metro cuadrado. Lo que es cierto es que en condiciones de poblaciones bajas, que es lo que normalmente está pasando hoy en muchos lotes en distintos establecimientos, cualquier mezcla de herbicida ustedes van a ver que funciona y funciona bien. El tema central de esto es que yo tengo que tener claro qué es lo que tengo para que utilizar las mejores mezclas y las mejores combinaciones de producto o la mejor planificación en aquellos lotes que son complejos para evitar que se siga agravando la problemática. De hecho, la duración y la eficacia de los preemergentes está condicionado por ese banco de semillas. Cuanto más grande es el banco de semillas, lamentablemente más rápido se pierden los herbicidas y la eficacia de los herbicidas. La mayor densidad necesita programas mucho más agresivos. Y le vamos a mostrar algunos ejemplos de nuestro trabajo, y voy a comenzar primero con un trabajo de Estados Unidos, que es relativamente viejo, es del año 93, pero mostraba claramente que yo trabajando con media dosis, 3/4 de dosis y la dosis completa de una mezcla de atracina y S-metalaclor,
para impactar sobre una población desetaria, las colas de zorros nuestras, es esta foxtail que le llaman los americanos, y se ve claramente que cuando yo tengo una población de 13 plantas por pie cuadrado de esta maleza, prácticamente todos los controles son importantes. Así, utilizando media dosis, tengo controles superiores al 90%, y realmente llegan a controles del 100% con la dosis doble del producto, perdón, la dosis completa del producto. Ahora, si la población de maleza es de 40 plantas por pie cuadrado, o sea, he multiplicado por 3 ese nivel poblacional, ya la media dosis no me alcanza, está fuera del rango comercial, estamos hablando de niveles de control del 60%, la 3/4 parte de dosis me queda muy en el piso de lo que sería un nivel comercial o aceptación de control superior al 80%, y recién estoy viendo controles cercanos al 90% cuando uso la dosis máxima. Esto muestra claramente cómo la presión de maleza condiciona el comportamiento de los herbicidas. En estas fotos vemos lo mismo. En cada una de estas macetas se ha modificado la densidad de plantación y se trabajó con la misma dosis de herbicida, en este caso metalaclor. Y vemos claramente que a medida que aumentamos la población de malezas en la maceta, a partir de las 40 plantas ya empezamos a ver escape y la dosis de herbicida que yo propuse no me está alcanzando. Esto mismo se ve en un herbicida muy viejo, que era un herbicida de los años 80, que era EPTC, Radicane. También se ve claramente que la dosis que habíamos propuesto para 10 plantas por maceta estaba bien. Cuando llegamos a 20 ya empezamos a tener escape y en los 80 había muchísimos escapes. En nuestros trabajos, esto fue en Falda del Carmen, trabajamos con Hipomea purpurea, que era una de las malezas target que teníamos en este ensayo, y teníamos en distintos bloques del ensayo 80 plantas por metro cuadrado, 184 plantas por metro cuadrado y 640 plantas por metro cuadrado. Y se ve claramente, trabajábamos con 3 dosis, la dosis más baja, la celeste, la naranja era la dosis media o la gris la dosis alta, y veíamos que con 80 plantas por metro cuadrado teníamos niveles de control del 60-70%, y cuando aumentamos la densidad de plantas de maleza por metro cuadrado, la dosis baja se cae rápidamente, prácticamente llegar a niveles de 20% de control cuando teníamos las poblaciones más altas, mientras que las dosis medias mejoran el comportamiento hasta 180 plantas, pero realmente no soportan cuando yo tengo poblaciones de 640 plantas por metro cuadrado. Este era el ensayo. Teníamos sobre el costado distintos tipos de mezcla y sobre el costado del alambrado era donde teníamos las 640 plantas por metro cuadrado. Otro trabajo que hicimos con Amaranthus híbridos en el año 15-16, mostrábamos esto. Teníamos también 3 poblaciones diferenciadas de Amaranthus híbridos. Y veíamos claramente que a medida que era una mezcla de flumioxazin más imazetapir, estamos diciendo que en este momento ya imazetapir o Amaranthus ya tenía resistencia a ALS, y veíamos claramente que cuando yo tenía 600 plantas por metro cuadrado, los niveles de control a los 50 y 60 días eran prácticamente lo mismo. Cuando tenía 400 plantas, los niveles de control eran también aceptables en los dos grupos, pero cuando teníamos 250 plantas, la dosis que estábamos utilizando tenía niveles de control del 90%, mientras que la dosis, el nivel de control bajaba al 80% cuando teníamos una modificación con respecto a la dosis. Otro nuevo ensayo, en este caso también con Amaranthus híbrido, con otro herbicida. En este caso usamos 450 centímetros cúbicos de sulfentazone, y se veía claramente que a los 30 días, también a medida que disminuía la población de maleza, mejoraba los niveles de control. A los 50 días, exactamente lo mismo, con controles muy interesantes, hasta los 50 días con una sola dosis de este herbicida, y que decaía al 70% de control cuando llegábamos a los 65 días. Entonces, muestra claramente que este era un herbicida que a los 40 días prácticamente estábamos perdiendo los niveles de control por abajo del 80%. Y esto ocurría cuando tenía 250 plantas por metro cuadrado. No podíamos decir esto cuando teníamos 600 plantas por metro cuadrado. Entonces, tener en claro
en ese diagnóstico cuál es el banco de semilla y qué tan agresivo es el banco de semilla para la maleza que estamos evaluando es sumamente importante. Otra de las cosas que hemos dicho, y lo comentaba al inicio, es la necesidad de pensar en solapar herbicidas. El principio del solapado de herbicida es tratar de tener una secuencia de aplicaciones de herbicida y mezclas de herbicida que impacten sobre el desarrollo de la maleza. En este caso, un primer grupo de herbicidas que lo posicionamos en el barbecho corto, un grupo de herbicidas que lo posicionamos antes de la siembra de soja y un grupo de herbicidas que podemos posicionarlo en posemergencia del cultivo de la soja en los estadios B2, B3. Lo que va a hacer esto es que durante un tiempo más prolongado va a haber un volumen de herbicidas en el suelo activo que va a estar impactando con los nacimientos de los nuevos flujos de germinación de la maleza. Entonces, esto sumado con un cultivo y con un manejo más integrado del proceso nos va a dar una respuesta mucho más importante. Ejemplo de lo que hemos hecho con respecto al solapado. El año pasado trabajamos en Amaranthus palmeri en San Luis para ver el impacto que tenía la utilización sin diflufenicana en ese barbecho corto con respecto a una aplicación con diflufenicana en el barbecho corto. Esto que se ve un poco más oscuro, no se alcanza a ver tan nítida la foto, es lo que tenemos acá a la derecha. Esto era Amaranthus palmeri que estaban haciendo y esto era el sector donde habíamos puesto diflufenican 30 días antes de la fecha de siembra. Por supuesto que cuando hacemos, esto era un ensayo que se hicieron 14 tratamientos, tanto para soja como para maíz, para evaluar el impacto de estos tratamientos en el control de Amaranthus palmeri, con el agregado del diflufenican 30 días antes, y lo que estábamos mezclando eran, hicimos las evaluaciones estadísticas de esto, y se muestra claramente que en ese promedio de los 14 tratamientos que tenían diflufenicana en el barbecho corto contra los que no tenían, había una diferencia significativa muy marcada. Podemos decir que había más de 10 puntos a 20 puntos de niveles de control en los tratamientos que venían con diflufenicán de los que no venían. Esto significaba tener que hacer 1 o 2 repasos menos adentro del lote. Entonces, el hecho de querer solapar herbicidas al inicio en este barbecho corto, lo que nos está indicando es que posicionando correctamente los herbicidas a lo mejor podemos evitar la aplicación postemergente. Para lo cual trabajamos con herbicidas muy robustos y mezclas muy importantes de distintos mecanismos de acción. Algunos ejemplos, lo que está a su izquierda son tratamientos donde no se puso diflufenicán en el barbecho químico, los que están a la derecha se puso diflufenicán 30 días antes. Si ustedes se fijan acá, flumioxacin, metribuzin y ligay, una mezcla muy importante para gramíneas y hoja ancha. Vemos que hay algún escape de palmeri que ocurrió, pero lo más importante es la cantidad de amarantos que están haciendo en este momento a los 40 días después de la aplicación. El mismo tratamiento a la derecha, hay un amaranto que se escapó en su momento, pero no se ven nuevos nacimientos. Lo mismo en este de abajo, flumioxacin más terbutilacina, se ven algunos escapes iniciales y una gran cantidad de maleza que está germinando, mientras que acá a la derecha tenemos un lote limpio, a los 40 días todavía no han empezado a aparecer maleza. Entonces, esta es la ventaja de utilizar ese herbicida en el barbecho corto. Esto mismo que decimos para el barbecho corto, lo podemos decir para un solapado postemergente. En este caso hemos hecho tratamientos muy importantes en una maleza que es Urocloa panicoides y donde un banco de semillas sumamente alto, que es donde yo les comento, hacemos los ensayos, acá había más de 1.200 plantas de Urocloa por metro cuadrado y teníamos presencia de videns, entonces habíamos utilizado una mezcla de diclosulam más imacetapir más flumioxacin y como se ve el lote, todavía a pesar de esa mezcla hay algunos escapes de Urocloa y tenía que ver con la presión de maleza que tenía el lote. Cuando yo en B2 de la soja vengo y aplico ese metalaclor, se ve claramente la sumatoria de estos tratamientos y se nota perfectamente en el corte que tiene esta parcela con la parcela de atrás y la presencia de maleza. Lo mismo se puede ver en las fotos de abajo, esta es una mezcla de diclosulam sulfentazone, donde también se alcanzan a ver algunos escapes de gramíneas, que cuando yo en B2 le agrego ese metalaclor, prácticamente dejo el lote mucho más limpio. Entonces, este solapado de herbicidas lo podemos pensar
en el barbecho corto y lo podemos pensar en la posemergencia del cultivo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora, en algunas malezas y en algunos cultivos. Y lo que vamos a tratar de mostrar acá es, lo que está en color me está indicando la banda toxicológica que tienen estos productos. Y en el caso de un Amaranthus hybridus que va a un cultivo de soja, lo que podemos pensar en ese barbecho corto residual es mezclas de, puedo poner diflufenicán, puedo poner una mezcla metribuzin metalaclor, puedo poner una terbutilacina 60 días antes de la fecha de siembra, puedo poner una prometinina, o sea, puedo posicionar un herbicida 30 días antes que vayan a impactar sobre los nacimientos de yuyo colorado en ese momento. Si tengo otra maleza, puedo pensar en mezclas para impactar también en la otra maleza en ese barbecho corto. Muchas de esas mezclas están pensadas en temas que tienen que ver con gramíneas. Si los vamos a los 7 días antes de la fecha de siembra, hay una cantidad de productos que podemos estar pensando para controlar Amaranthus. Muchos tienen la base de los inhibidores de la protoporfirina, flumioxacin, que puede ser junto con piroxasulfone, flumioxacin acetoclor, sulfentazone S-metalaclor, fomesafen S-metalaclor, sulfentazone metribuzin. O sea, podemos estar posicionando mezclas de herbicidas en ese lugar. Y si vamos pensando entre B2, B3, tenemos la posibilidad de utilizar S-metalaclor, tenemos la posibilidad de utilizar quemantes como fomesafen o lactofen o aciflorfen, y podemos usar la mezcla fomesafen más benazolín. Si tenemos que tomar decisiones porque no utilizamos estas posibilidades en el barbecho corto y tenemos que quemar malezas antes de posicionar los preemergentes, podemos estar utilizando, siempre y cuando esa maleza no tenga más de 5 o 7 centímetros, podemos utilizar carfretazone o saflufenacil en mezcla con 2,4-D, podemos usar glufosinato de amonio solo en mezcla con 2,4-D o podemos usar paraquat más 2,4-D. O sea, estos serían algunas de las herramientas que podemos posicionar antes de las fechas antes de la aplicación de los herbicidas y para controlar lo que está verde y poder poner los preemergentes. La condición para esto, y es lo mismo para todos los ejemplos que vamos a ver posterior, no puede haber más de un 25% de verde en el lote cuando yo tenga que tomar la decisión de poner los preemergentes. Si hay una superficie verde más importante que ese, el quemante que yo voy a poner para controlar las malezas también me va a absorber a los herbicidas que yo estoy poniendo, por lo tanto me va a quedar un control más débil en el suelo con respecto a los preemergentes. Cuando hablamos de posemergente, es sumamente importante considerar que si vamos a usar ese metalaclor, no tiene que haber malezas nacidas, y si vamos a utilizar cualquiera de las otras opciones de quemado, esta maleza no tiene que tener más de 5 centímetros de altura. Si pensamos en la misma maleza pero con destino a maíz, bueno, se abre otro paquete de productos que podemos estar pensando. Nuevamente tenemos un caso de diflufenicán que lo podemos posicionar antes de maíz o antes de soja. Tenemos la terbutilacina que la podemos posicionar 30 días antes. Tenemos un producto de última generación como biciclopirona que si yo estoy sembrando maíz en diciembre me permitiría utilizarlo 40-50 días antes de la fecha de siembra para empezar a controlar los primeros flujos de emergencia de yuyo colorado que aparecen en todo el mes de octubre. O sea, yo este producto lo puedo estar pensando para tratar de controlar colorado en el mes de octubre y el mes de noviembre antes de la toma de decisión de sembrar maíz en diciembre. O si no, podemos pensar acá también el posicionamiento de atracina, si voy a utilizar otras mezclas que no tengan atracina. Puedo venir con los tratamientos preemergentes con biciclopirona atracina, puedo venir con tincarbanzón, isosuflutol y atracina, puedo utilizar flumioxacin terbutilacina, flumioxacin acetocloro, flumioxacin piroxasulfona. O sea, tengo una serie de herramientas para posicionar que me controlan Amaranthus híbridos 7 días antes de la fecha de siembra. Si por alguna de las situaciones que no usé el barbecho corto y trabajé en la preemergencia y tuve escapes, las posibilidades que tengo post-emergente en maíz para controlar esta maleza son S-metalaclor, topramezone, tembotrione, tolpiralate, atracina más aceite. Estos inhibidores de carotenoides se complementan muy bien y se sinergizan con la mezcla de atracina, entonces me convendría utilizar ahí atracina. Por lo tanto, no tendría que haber utilizado atracina en el barbecho corto.
para no sobrecargar el perfil con atracina. Con respecto a los hormonales, lo que podemos decir desde el punto de vista de selectividad, los picolínicos son mucho más selectivos que los benzoicos y los fenóxidos, pero cuando hablamos de eficacia en el control del yuyo colorado, los fenóxidos son mucho más eficaces que los benzoicos o los picolínicos. Entonces, personalmente no me parece la mejor herramienta para los maíces que tenemos hoy dando vuelta el uso de hormonales en la mezcla para controlar yuyo colorado. Nuevamente tenemos que considerar este yuyo colorado en post-emergencia no más de 5 centímetros, y lo mismo que quedaba evidenciado con respecto a la quema 7 días antes de la fecha de siembra con algún producto quemante. Otro ejemplo, para que ustedes lo vean, esto es el Leucine, un lote que va al cultivo de soja. Inicialmente, una soja alrededor del 15 de noviembre. Inicialmente, a partir de septiembre podemos estar pensando en un producto como Ligate para empezar a controlar los primeros flujos de emergencia del mes de octubre, de fines de octubre, digamos. Ese Ligate tiene que ir con soja STS. También podríamos pensar en posicionar una imidazolinona, que es un supresor de esta maleza, para ir a soja después. Los tratamientos de preemergencia que podemos ver que funcionan: flumioxacin piroxasulfona, flumioxacin acetoclor, sulfentacina más acetoclor, o imacetapir más imazapir. Esto es una mezcla comercial donde podemos posicionarlo 5, 6, 7 días antes de la fecha de siembra. Lo importante es una lluvia para el control de los amarantos a partir de los primeros 10 días de diciembre. Si tenemos escape de esta maleza dentro del cultivo, tenemos como rescate tanto FOB como DIN. Estas mezclas se tienen que aplicar entre B2 y B3. Es muy importante el uso de aceites en estas mezclas para mejorar el control de esta maleza. Si no tenemos el uso de aceite, tenemos un problema serio. Otra cosa importante en las aplicaciones post-emergentes: no debemos tener más de 2 macollos. Lo mismo en este ejemplo, el Leucine en el cultivo de maíz. Podemos pensar en biciclopirona, que es un producto altamente eficiente para el control del Leucine, posicionado en ese barbecho de 40, 50, 60 días antes de la fecha de siembra. Podemos pensar en preemergente como biciclopirona atracina, lo mismo que decíamos hace un rato, ticarbazón, isosoflutol y acetoclor en lugar de atracina, flumioxacin más acetoclor, atracina más S-betalaclor, flumioxacin piroxasulfona, imacetapir. En caso de esta decisión, el maíz tiene que ser IMI. Y después, en post-emergencia tenemos más herramientas, o tenemos otras herramientas distintas a las que teníamos en soja. Acá entran todos los inhibidores de carotenoides como topramesones, tembotriones, tolpiralate, entre B2 y B6, con mezclas con atracina más aceite. Puede entrar el S-metalaclor, siempre y cuando no haya malezas nacidas, y puedo tener también la posibilidad de glufosinato de amonio en aquellos maíces que tengan registro de glufosinato de amonio. Nuevamente, estas malezas no tienen que tener más de 2 macollos, no tienen que tener más de 5 centímetros de altura, y el S-metalaclor se debe utilizar únicamente que las malezas no hayan nacido. Un ejemplo de ensayos: cletodin con aceite metilado de soja, abajo cletodin sin aceite metilado de soja, y a la derecha el testigo. Se puede ver claramente que el agregado de aceite metilado juega un papel importante en el control final de las malezas con este herbicida. Por último, otro ejemplo, en este caso Urocloa panicoides. Nuevamente, esta es una maleza que empieza a nacer muy temprano, prácticamente mediados de septiembre. Por lo tanto, si hay otras gramíneas involucradas, el uso de Ligate para soja STS sería importantísimo. O también podemos pensar en el uso de Closulan, que es un muy buen supresor de Urocloa panicoides, para posicionarlo 30 días antes de la fecha de siembra. Al momento de la fecha de siembra, los imidazolinonas son la familia de herbicidas que funcionan fantásticamente bien en esta maleza. Piroxa, dentro de otro grupo, tiene un mejor performance que lo que puede tener alaclor o S-metalaclor, que van a depender fundamentalmente de las precipitaciones que ocurran a los pocos días después de la aplicación. Por lo tanto, estos dos últimos son más erráticos, piroxasulfón es un poco más estable desde este punto de vista. Y cuando pensamos en las aplicaciones post-emergentes entre B2 y B5, los tratamientos post-emergentes de FOB o DIN funcionan mejor que los FOB en este caso, y de vuelta
el aceite es sumamente importante y las malezas tienen que ser chicas en el momento que yo tengo que intervenir. Acá queda claramente evidenciado que, vuelta a decirle, los lugares que hacemos ensayo con más de cerca de 1000 plantas en este caso Urocloa por metro cuadrado, las imidazolinonas funcionan fantásticamente bien en el control de esta maleza. Podríamos hacer un repaso, como decíamos antes, con un S-metalaclor en B2B3, a la derecha las clorocetanilinas, donde dependen mucho más de las lluvias después de la aplicada para mejorar la eficiencia en el control. Y así todo no son muy buenas para controlar esta maleza en particular. Por último, si estamos pensando en Urocloa en el cultivo de maíz, para un maíz de diciembre necesito esos 60 días antes sin la presencia de esta maleza y nace muy temprano en el ciclo, perfectamente podemos poner biciclopirona con ese metalaclor esos 60 días para ir al cultivo de maíz. Después podemos pensar en maíces IMI, trabajar con las imidazolinonas y con presiones relativamente medias bajas, el tiacarbazón, isosoflutor y acetoclor o biciclopirona más clorocetanilina dan un comportamiento bastante interesante. En post-emergencia lo que tenemos registrado estos pamesones con atracina y aceite para el control de Urocloa, también puede ser ese metalaclor aplicado sin el nacimiento de maleza o en los eventos tolerantes glufosinato de amonio. ¿Qué pasa con los resultados si ha ocurrido esto? Yo hice la aplicación de preemergentes y tengo nacimiento después de los preemergentes. O sea, repasamos la misma foto que vimos antes. Y yo hice una mezcla de preemergentes y a pesar de la mezcla de preemergentes, 40 días después empiezo a ver que esa mezcla que me la vendieron como sumamente poderosa empieza a haber escape. Eso, habíamos dicho, tiene que ver con el banco de semillas. ¿Qué pasa si yo seleccioné incorrectamente una clorocetanilina en esta mezcla para controlar una maleza que era Urocloa? Bueno, me falló el diagnóstico. No tenía claro que la maleza presente en el lote era Urocloa. Por lo tanto, este tipo de situaciones que se dan a diario en el campo es lo que me permite a mí volver nuevamente sobre este ciclo virtuoso y volver al proceso de reflexión después que he planificado, he visto los resultados y he hecho la evaluación de los mismos. Si eso ocurrió, quiere decir que a lo mejor yo posicioné incorrectamente un herbicida, o si ocurrió un escape, yo dejé de utilizar un herbicida cuando tenía que utilizarlo, por lo tanto, la mezcla que utilicé no me alcanzó para el banco de semillas que tenía. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes, que es una información de fines del año pasado de Australia, que hace un resumen de lo que queremos marcar nosotros con respecto al tema de integrar prácticas culturales. Esto es, Australia tiene un problema muy serio de ryegrass y lo que contabilizan acá es la cantidad de semillas de ryegrass que va a quedar en el lote después de un cultivo. La primera barra es un trigo que se hace sin herbicida, donde prácticamente sale tapado de ryegrass. Ese trigo, si le pongo un herbicida estándar, mejora la performance y disminuye la cantidad de semillas de ryegrass que van a quedar en el lote, pero no impacta en mejorar el rendimiento. Ahora, si cambio de cultivo y me voy a una cebada, que normalmente es un poco más competitiva que trigo, con un herbicida estándar, bajo casi a 1/3 la cantidad de semillas de ryegrass y empiezo a mejorar el desarrollo, el rendimiento final. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo una variedad competitiva de cebada? Que es lo que hablábamos de variedades de soja con tasa de crecimiento inicial alta. Si yo tengo una variedad competitiva, una variedad que va a ser agresiva, y le pongo un herbicida estándar, vuelvo a bajar la cantidad de semillas que quedan al final del ciclo. Y si a esto le pongo un herbicida premium, sigo bajando la cantidad de semillas que quedan en el ciclo y todavía tengo un plus en rendimiento. Y bajo totalmente la cantidad de semillas en el lote, si a esa cebada que puse altamente competitivo con el mejor herbicida, la siembro de este a oeste. O sea, estamos combinando genética y agronomía con prácticas agronómicas y herbicida. Esto muestra claramente que cuando yo integro, realmente puedo tener un efecto diferencial en el control de las malezas. En definitiva, debemos tratar de ayudar a los herbicidas, con todo lo que hemos explicado antes. Tenemos que tener en consideración que tenemos la responsabilidad como técnicos de integrar todos estos conocimientos para tratar de tener el cultivo mucho mejor desarrollado y mucho más competitivo. Estamos en un cambio muy grande en el sistema. Estamos pasando de tecnologías de producto
a tecnologías de proceso. Eso significa que tenemos que poner el máximo empeño, la mayor cantidad de esfuerzo, de materia gris para poder solucionar los problemas de la maleza. Y eso se va a lograr en este ejemplo que queremos mostrar nosotros, que es como si fuese un ferrocarril con sus vagones, donde nosotros somos responsables de seleccionar los vagones. Cada uno de estos vagones va a estar respondiendo a un diagnóstico que hemos hecho y a una planificación para ajustar, para que el programa de herbicidas que combinemos pueda darnos un mejor beneficio. Muchísimas gracias.